Buenos días. En este vídeo vamos a introducir la plataforma RISC-V FPGA, también llamada RV-FPGA. RV-FPGA es un curso que aborda múltiples aspectos del área de la arquitectura de computadores. En particular, explica cómo ejecutar un core RISC-V comercial como el VIR y un sistema en chip o System on Chip en una FPGA y también en simuladores. Obsérvese que el nombre VIR es un nombre que se le da desde hace algún tiempo. Originalmente el nombre de la familia de cores era Swerve. También muestra cómo programar el SOC tanto en ensamblador de RISC-V como en lenguaje C. Analiza también cómo añadir funcionalidad al SOC, en particular cómo modificar y añadir periféricos en el sistema de entrada-salida. Y también a nivel del core RISC-V explica cómo funcionan este core, el core VIR, y cómo podemos modificarlo para, por ejemplo, añadir nuevas instrucciones no soportadas en el core original, y también analiza la jerarquía de memoria. El paquete docente ha sido desarrollado por la empresa Imagination Technologies fundamentalmente, junto con sus partners académicos y de la industria. Cuando los estudiantes completen el curso RV-FPGA, tendrán un procesador y un SOC RISC-V comercial preparado para utilizar tanto en placa como en simuladores, y conocerán los detalles de este SOC, de este core y de todo el ecosistema RISC-V y que podrán tanto utilizar como modificar. RV-FPGA consta de dos cursos. El primero, simplemente llamado RV-FPGA, descrito en la transparencia anterior y que explica el core VIR, el sistema de memoria y algunos periféricos. Y un segundo curso llamado RV-FPGA SoC, que muestra cómo construir desde cero un SOC RISC-V en vivado, cómo instalar el sistema operativo de tiempo real Zephyr y cómo utilizarlo para ejecutar programas, y finalmente cómo utilizar la plataforma de aprendizaje automático TensorFlow para ejecutar algunos programas básicos. Ambos cursos pueden obtenerse desde la página de Programa de Universidades de Imagination Technologies de forma gratuita. Para poder abordar el curso RV-FPGA en buenas condiciones, se recomienda tener conocimientos en ciertos aspectos de arquitectura de computadores. En concreto, conocimientos en diseño digital, lenguajes de programación de alto nivel como C, lenguaje ensamblador, a poder ser RISC-V, así como la arquitectura del repertorio de instrucciones RISC-V, o conocimientos de microarquitectura y sistemas de memoria. Todo esto se cubre de forma extensa en el libro Digital Design and Computer Architecture RISC-V Edition de Sarah Harris y David Harris, publicado por Elsevier en 2021. Y además, todos estos aspectos se cubren de forma muy extensa a partir de prácticas en el curso RV-FPGA. Este es el libro recomendado, Digital Design and Computer Architecture, edición RISC-V por Sarah Harris y David Harris. Nótese que Sarah Harris es también coautora de este material de RV-FPGA. Y este libro se puede encontrar en muchas librerías y seguramente en la mayoría de las bibliotecas de las universidades de todo el mundo. Bien, en cuanto al software y hardware para utilizar RV-FPGA, en primer lugar, debemos decir que el hardware es opcional, puesto que todas las prácticas se pueden ejecutar en simulador. No obstante, se puede adquirir este hardware. Son distintas placas FPGA con distinto coste y distintas prestaciones. La más completa y también la más cara es la Nexys A7 de Digilent o su versión anterior, Nexys 4 DDR.
Y luego versiones más asequibles serían la DigiLens Basis 3 o la placa de Real Digital llamada Boolean, que es una placa bastante asequible y bastante completa. Como digo, el hardware es opcional y todo el software se puede obtener de forma libre y gratuita. En caso de que queramos sintetizar el SOC para ejecutar en FPGA, necesitamos instalar Vivado. La versión Webpack es gratuita, por ejemplo, se puede utilizar la versión 2022.2 o probablemente muchas otras también sean compatibles. SDK se soporta tanto Visual Studio Code con la extensión Platform.io como Catapult, que es el SDK propio de Imagination. Y luego son necesarias también algunas herramientas adicionales como Verilator para ejecutar los simuladores, GTK Wave y alguna otra aplicación no indicada aquí. En cuanto a los sistemas operativos, se da soporte para los tres, Linux, Mac y Windows, aunque este curso lo desarrollaremos sobre máquina virtual, una máquina virtual que tiene un Ubuntu 22.04 y que puede ejecutar también sobre cualquier sistema operativo. En cuanto al core y al SOC, el core ya dijimos que es el VIR, tanto el EH1 como el EL2, y el SOC es el SOC de Chips Alliance basado en estos cores VIR llamado VIRWolf. Bien, atendiendo a la típica jerarquía del SOC que consta principalmente de una CPU y algunos otros elementos que lo rodean y que se puede ejecutar en una placa, podemos ver los distintos elementos o los distintos niveles de la jerarquía para RVFPGA. En el nivel más bajo, el del core, tendríamos el VIR EH1 y EL2, que es un core de uso abierto, desarrollado inicialmente por Western Digital, aunque actualmente alojado en la página de la asociación Chips Alliance. Aquí damos los enlaces para el EH1 y EL2. El core se integra en una estructura más amplia llamada Core Complex, que incluye algunos elementos adicionales como Scratchpad de datos e instrucciones o cache de instrucciones, un controlador de interrupciones, los interfaces de bus o la unidad de depuración. Un poco más arriba tendríamos ya el SOC, que es el VIRWolf, aunque en una versión extendida. VIRWolf es un SOC gratuito de uso libre que se puede obtener desde este enlace y hemos añadido algunos elementos a este SOC que originalmente incluye una ROM de arranque, un interfaz UART, un controlador de sistema, una interconexión AXI y Wishbone, así como un bridge para pasar de uno a otro y controlador SPI. Nosotros hemos añadido además 4 periféricos adicionales que son un GPIO, un módulo PTC, un SPI adicional y un controlador de displays de 7 segmentos. Subiendo un poco más en la jerarquía nos encontramos la implementación en placa o en simulador. En placa tenemos, como ya dijimos, soporte para 3 placas distintas con distintos precios y prestaciones. Para integrar el SOC en la placa hay que añadirle algunos elementos como un interfaz de memoria DDR2, como un Clock Domain Crossing, una unidad para el interfaz JTAG o un generador de reloj. Y luego tenemos la versión para simulador, que están basados en Verilator. También tenemos soporte o la posibilidad de utilizar un simulador del repertorio de instrucciones llamado Whisper, que se puede obtener de aquí, que se proporciona junto con el paquete RVFPGA. Vamos a analizar en más detalle el sistema RVFPGA basado en el VIR EH1. En primer lugar, mostramos en esta figura el sistema completo. Como ya vimos en la tabla anterior, consta del core VIR EH1, el core complex, que añade algunos elementos listados aquí al core. Luego, aquí se llama SureWolf o VIRWolf SOC, el Extended, la versión extendida, puesto que incorpora tanto los elementos que ya tiene el VIRWolf como los que hemos añadido. Y luego esto se puede llevar a placa, en este caso solamente a la Nexus, porque el EH1 es un core demasiado grande para
que quepa en la basis 3 o en la boolean, entonces solo se puede llevar a la Nexis, y también se puede llevar a simulador en las distintas opciones que vimos. Vamos a ir viendo cada uno de los elementos de la jerarquía en más detalle, empezando por el core vir EH1 y el core complex. Aquí vemos la figura del core complex, que en azul muestra el core y los elementos adicionales que añade core complex alrededor en verde. Se trata de un core de uso libre y abierto desarrollado inicialmente por Western Digital. Es de 32 bits, incluye el repertorio base y las extensiones C y M, es superescalar de 2 vías y tiene 9 etapas en el pipeline. Permite tener scratchpads de instrucciones y datos separadas. Tiene una cache de instrucciones, no de datos. Tiene un controlador de interrupciones, una unidad de debug, que es compatible con la especificación de debug de RISC-V, y luego tiene una serie de buses que pueden ser configurados como AXI4 o como HB Lite. En nuestro caso utilizaremos el bus AXI. El core EH1 se integra en el SOC Virwolf Extended, que se muestra en esta figura. Como vemos, el core complex se conecta con un bus AXI a un bridge que transforma las señales del bus AXI a Wishbone y viceversa, y luego el bus Wishbone es el que se conecta con los controladores de los dispositivos de que dispone el SOC. En esta tabla se muestra el rango de direcciones para cada uno de los elementos de la figura anterior. Podemos utilizar distintas herramientas para ejecutar el core y el SOC. En la parte derecha de la figura vemos el backend, que sería el SOC Virwolf Extended, y en la parte izquierda vemos el frontend, que en la flecha de arriba muestra la ejecución en la placa Nexus A7, para lo cual con Vivado debemos crear el bitstream del SOC, y en la flecha de abajo muestra las versiones de simuladores. Tenemos 3 simuladores basados en Verilator. El primero de ellos se llama RVFPGA Vidbo y realiza una simulación de una placa virtual. El segundo se llama RVFPGA Trace y obtiene una traza de la ejecución de una aplicación en el SOC. Y el último, que es el RVFPGA Pipeline, que nos permite visualizar la ejecución de instrucciones a través del pipeline EH1. A continuación, extenderemos la explicación de cada uno de estos elementos. La primera opción es la de ejecución en placa. Se utiliza para ello la Nexus A7 de Digilent y rodeamos el SOC con algunos elementos adicionales para poder ejecutar en la placa y comunicarnos con los periféricos. En concreto, añadimos un generador de reloj que va a generar un reloj de 50 MHz, que es el que va a utilizar el core, y algunos elementos más. Y añadimos un controlador de DRAM, que recordemos no estaba incorporado en el SOC, pero sí se puede comunicar a través del bus AXI y tiene una zona de memoria reservada para ello. Este controlador se va a conectar a la memoria DDR2 disponible en la placa. Y luego tenemos también un clock domain y lógica para el JTAG. En cuanto a los periféricos, además de la DDR2, se puede utilizar UART para conectarse con una consola, se pueden usar los LEDs y switches de la placa, el acelerómetro, la flash, la memoria flash SPI y los displays de 7 segmentos. La placa utilizada es la Nexus A7, que contiene una FPGA Artix 7 e incluye numerosos periféricos, además de los que ya hemos comentado que vamos a utilizar. Incluye pues un sensor de temperaturas, un micrófono y algunos más. Estos periféricos adicionales se podrían conectar al SOC también utilizando los controladores adecuados. La placa se puede comprar por distintos canales
como algunos de los cuales mostramos aquí. En cuanto a las opciones de simulación, este simulador RVFPGA Trace nos permite generar una traza de las señales internas del SOC mientras éste ejecuta un programa determinado. Así, podremos visualizar esta traza con GTK Wave y analizar las distintas señales internas. Por ejemplo, en esta figura podemos ver cómo dos instrucciones, una de multiplicación y una de suma, van pasando por las distintas etapas del pipeline y en la traza lo que vemos son las señales principales de cada una de las etapas desde la decodificación hasta el write back. Otra opción de simulación que tenemos es RVFPGA Bitbo. En este caso se utiliza una placa virtual para realizar una simulación del sistema RVFPGA y comunicarse con algunos de los periféricos de la placa simulada. Simularemos los mismos que tenemos en la versión para la placa física. En el programa que se puede ver en la figura, se lee el estado de los switches y se muestra su estado por los LEDs. Por eso los switches que están arriba muestran el LED correspondiente encendido y los que están abajo muestran el LED apagado. Cabe señalar que cualquier programa que funcione en el simulador funcionará exactamente igual en la placa. De ahí la utilidad de poder utilizar o disponer de este simulador. Por último, tenemos también la posibilidad de simular o visualizar la ejecución de un programa por el pipeline EH1. El simulador se llama RVFPGA Pipeline y, como vemos en la figura, nos permite ver para las etapas desde decode hasta write back, las tres primeras no se muestran, podemos ver las instrucciones que se encuentran en esa etapa, en cada una de las vías. Obsérvese que hay algunas vías que están vacías, tendrían una burbuja por alguna dependencia o por el motivo que sea. Y podemos visualizar también las señales principales del core. Por ejemplo, en los pipes de enteros podemos ver los operandos de entrada, podemos ver el resultado de la ALU en esta señal out, podemos ver cómo se propagan los resultados hasta que finalmente en write back se escriben en el banco de registros. En cuanto al sistema RVFPGA basado en el Core Vir EL2, la organización es similar y simplemente hay algunas diferencias que señalamos a continuación. En primer lugar, vemos que hay tres figuras diferentes porque en este caso tenemos la posibilidad de ejecutar el sistema en tres placas distintas, la Nexus A7 como antes, pero también la Basis 3 y la Boolean. El motivo es que el Core L2 es bastante más pequeño que el EH1 y cabe en placas más pequeñas como la Basis 3 o la Boolean. Además, por supuesto, el core es el L2 y no el EH1, así como el core complex. Y luego las otras diferencias son básicamente en cuanto a periféricos. Estas placas no tienen todos los periféricos que tiene la Nexus A7 y por ello hay algunos que no están disponibles en alguna de las versiones. Al igual que hicimos con el EH1, vamos a ir viendo los distintos niveles de la jerarquía en más detalle para el sistema basado en EL2. Empezando por el core y el core complex EL2. Aquí se ilustra la figura. Como vemos, es todo igual, salvo el core, que en este caso es más pequeño, puesto que es un core con un pipeline de 4 etapas y single issue, en lugar de superescalar. En cuanto al SOC, tenemos de nuevo el Beowulf Extended SOC, basado en EL2 en lugar de EH1, y que incorpora los mismos elementos con la salvedad, como decíamos antes, de que algunos periféricos no están disponibles en algunas placas y por tanto no se utilizarán y no se incluirán. Finalmente se dispone de las mismas herramientas. En simulación disponemos de los tres simuladores basados en Verilator, Bitbo, Pipeline y Trace. Nótese que el Bitbo está disponible para las tres placas. Tenemos también el simulador del repertorio de instrucciones, el Whisper,
Y para hardware tenemos soporte para 3 placas, Nexus A7, Basis 3 y Boolean. La versión para la Nexus es exactamente igual a la que veíamos antes, con los mismos periféricos, y la única diferencia es que el SoC está basado en L2 en lugar de EH1. Este core funciona a una frecuencia menor y por eso el reloj tiene una frecuencia de 12,5 MHz en lugar de los 50 MHz que usábamos para EH1. La versión para la Basis es similar, aunque como la placa tiene menos periféricos, en este caso, pues podemos dar soporte a menos periféricos. En concreto, tenemos el UART, el SPI para la memoria flash, los LEDs y los switches, que también son 16, y los displays de 7 segmentos, que en este caso solo tienen 4 dígitos. En la siguiente diapositiva podemos ver la placa Basis 3, que también contiene una Arctic 7, aunque es más pequeña que la de la Nexus A7. Incluye menos periféricos y también está disponible en varios canales diferentes. Finalmente, aquí tenemos la versión para la Boolean, que también tiene distintos periféricos, en este caso menos todavía que la Basis 3, puesto que tenemos solamente una UART, los 16 LEDs y los 16 switches, y los 7 segmentos sí tiene 8 dígitos para ellos. Y en esta diapositiva podemos ver la placa Boolean, que contiene una FPGA diferente, una Spartan 7. Es de un tamaño intermedio entre la que tiene la Basis 3 y la Nexus A7, pero sigue sin caber el EH1. Y luego, bueno, pues incluye varios periféricos y está disponible para la compra, al menos en la página de Real Digital, pero también en algunas otras. El paquete RVFPGA dispone de distintos documentos, entre los que el primero que debemos utilizar es la Getting Started Guide. En este documento se introduce el curso, empezando por una revisión de la arquitectura RISC-V y un análisis exhaustivo del sistema RVFPGA, similar al que acabamos de hacer, donde se incluyen descripciones exhaustivas de los cores, del SoC y cómo utilizarlos en las distintas herramientas. También proporciona instrucciones para ejecutar RVFPGA en los 3 sistemas operativos, en los que se pueden instalar las distintas herramientas. La única que no tiene soporte para los 3 es Vivado, porque no está disponible para Mac OS. Los usuarios de Mac tendrán que utilizar Vivado en alguno de estos 2 sistemas operativos, seguramente a través de una máquina virtual. Y luego Platform.io, Catapult, las herramientas de simulación, los drivers de las placas, todo eso sí está disponible en cualquiera de los 3 sistemas operativos. La Getting Started Guide también proporciona instrucciones detalladas sobre cómo escribir, simular y ejecutar programas en el SoC por medio de algunos ejemplos. Se incluyen 3 ejemplos programados en ensamblador de RISC-V y 4 programados en alto nivel en lenguaje C. Uno de ellos se proporciona en los 2 lenguajes, el de LED switches. Se trata de ejemplos que simplemente ejecutan algún algoritmo o interactúan con algún periférico para mostrar distintas funcionalidades. Por ejemplo, el último vemos que puede calcular el producto escalar de 2 vectores, o el segundo hace un blink de uno de los LEDs de la placa. Para estos ejemplos se describe cómo pueden ejecutarse tanto en las placas soportadas, la Nexus A7, la Basis 3 y la Boolean, como en las distintas herramientas de simulación, Whisper, Bitbo, Pipeline y Trace. Finalmente, la guía proporciona una serie de apéndices en las que se explican diversas cosas, como por ejemplo cómo utilizar el toolchain y OpenOCD desde línea de comandos en lugar de utilizar Catapult SDK o Platform.io. El curso también incluye una serie de prácticas sobre distintos aspectos de arquitectura de computadores. En primer lugar, se incluyen 4 prácticas sobre programación, tanto de ensamblador como de C.
En la primera se estudia la programación en C, tanto en la placa como en los distintos simuladores, y se introduce el BSP y PSP desarrollado por Western Digital para soportar algunas tareas como la de imprimir en el terminal o gestionar las interrupciones. En la segunda práctica se introduce el lenguaje ensamblador RISC-V, para lo cual se practica con distintos ejemplos y ejercicios, de nuevo, en todas las herramientas disponibles. La práctica 3 introduce las llamadas a función y el estándar, el convenio de RISC-V para llamadas a función. Y en el cuarto se realiza una aplicación de procesamiento de imágenes en la que se mezclan códigos en C y códigos en ensamblador. A continuación hay una serie de prácticas de entrada-salida. En la primera, en la práctica 5, se ilustra en detalle cómo crear un proyecto de vivado. Esto es necesario para poder regenerar el bitstream después de hacer cambios en el SOC. En la práctica 6 se da una introducción a la entrada-salida por medio de uno de los periféricos más simples, como es el GPIO. Además, se hace una primera práctica de extensión del SOC original en la que se dota al SOC de soporte para los botones disponibles en la placa. Ello supone realizar cambios en el código Verilog del SOC, generar un nuevo bitstream y luego escribir códigos que utilicen este nuevo periférico. Este tipo de prácticas las haremos en todas las prácticas de esta parte de entrada-salida. En la 7 se introduce la gestión de los displays de 7 segmentos y también se extiende este dispositivo para pasar de uno más restringido en el que solo se pueden mostrar una serie de dígitos a un controlador capaz de mostrar cualquier combinación de segmentos encendidos y apagados. Se hace una práctica de contadores en la que se explica el funcionamiento de un contador y se hacen varios ejercicios sobre ello, y además se extiende el SOC para utilizar PWM para controlar otro dispositivo disponible en la placa, que son los LEDs tricolor. En la práctica 9 se introduce la gestión de la entrada-salida por interrupciones, se muestran las ventajas frente a la basada en la programming based y se hacen diversos ejercicios. Finalmente, en la última práctica de esta parte, se introducen los buses serie y se hace un ejercicio en el que se utiliza el acelerómetro que utiliza bus SPI. El último grupo de prácticas, de la 11 a la 20, tratan sobre los cores BIR. Se analizan en detalle estos cores y cómo funcionan, cómo ejecutan las distintas instrucciones e incluso cómo podemos extenderlos. Además, se analiza la jerarquía de memoria disponible en el sistema RVFPGA. En la práctica 11 es la práctica de introducción en la que se explica el funcionamiento del EH1, cuál es la estructura del core y cómo utilizar los contadores de rendimiento. Las prácticas 12, 13 y 16 tratan sobre las distintas instrucciones y cómo se ejecutan por el pipeline, las aritmético-lógicas, las de memoria, las de salto condicional e incondicional. Las prácticas 14 a 16 muestran cómo gestiona el core los distintos hazards, los de estructurales, de datos y de control. Además, en la práctica 16 se explica cómo utiliza el core los dos predictores de saltos disponibles, uno más básico y uno más avanzado, que es un G-share. La práctica 17 explora la ejecución superescalar disponible en el EH1. En la 18 se analiza cómo añadir nuevas instrucciones y contadores hardware. Y finalmente, en la 19 y en la 20 se analiza la jerarquía de memoria estudiando primero la cache de instrucciones y posteriormente las scratchpad de datos e instrucciones. Además, en esta última se utilizan benchmarks comerciales para mostrar cómo podemos comparar rendimientos. El segundo paquete es el RVFPGA SOC. En este caso, se incluyen 5 prácticas
La primera de ellas es la de iniciación, en la que se utiliza la herramienta de vivado de diseño por bloques para crear un System on Chip similar al de RVFPGA, aunque un poco reducido, no incorpora todos los periféricos. En la práctica 2 se muestra cómo utilizar el SOC creado en la práctica 1. En la práctica 3 se ilustra cómo podemos crear un SOC basándonos en la herramienta FuseSOC y comparamos con la aproximación de la práctica 1. La práctica 4 utiliza el SOC para ejecutar el sistema operativo de tiempo real Zephyr. Y finalmente, en la práctica 5 se crea una aplicación basada en TensorFlow Lite y se prueba con algunos ejercicios básicos.